Bienvenidos a una nueva emisión de Periscopio en el streaming de UniTV en este 2020 pandémico que estamos finalizando. Estamos llegando ya a diciembre, pasaron un montón de cosas que jamás nos hubiéramos imaginado a lo largo de nuestras vidas y una de las cosas que no nos imaginábamos hace unos meses que iba a pasar era lo que pasó con el sistema educativo, el tema de los chicos en casa, la cuarentena, en algunos lugares, no en todos lados, y es por eso que retomamos el tema de la educación, del sistema educativo, ¿no? Porque la educación se da igualmente. Y hoy tenemos con nosotros a Flavia Tedischi para charlar con ella. Ella es pedagoga, docente, investigadora, decana, nuestra decana del Instituto de Desarrollo Humano aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estuvo muy solicitada a lo largo de todo el año, tirando paños fríos, tratando de acomodar, de dar fuerza y energía. Y bueno, hoy vamos a hacer una especie de balance de todo lo que pasó a lo largo de este 2020. ¿Qué haces, Flavia? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué año? ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a estar a esta altura de diciembre charlando de estas cuestiones? Uno pensaba que iba a ser un rato y que esto se iba a terminar. ¿Qué balance o qué aspectos podemos hacer hoy, en diciembre? Porque dijimos algunas cosas en abril, en mayo, en junio, y hubo cosas que se fueron acomodando, cosas que terminaron totalmente desacomodadas. Y bueno, me interesaba, ¿qué estás pensando hoy? ¿Qué evaluación vos hacés de todo lo que fue este 2020? Podemos charlar del 2021, por supuesto. Es que fue un año extraordinario, está claro que va a pasar a la historia de la escolarización como el año de una desescalada fenomenal en la concurrencia a las escuelas. Creo que todas pensábamos que iba a ser algo un poco más breve. La verdad que no había ninguna razón para pensar que iba a ser más breve, pero se ve que había una confianza en que la distancia física iba a contener el desarrollo de los contagios, cosa que en algún sentido ocurrió, pero no a la velocidad y en la escala que se requería para poder volver pronto a la escuela, ¿no? Entonces me parece que en los primeros meses, aquellos de marzo, abril, mayo, todos estábamos pensando que esto iba a ser más breve y que entonces lo que había que hacer en el medio era encontrar el modo de sostener el vínculo con la escuela, y los que estaban más preparados o fueron más arrojados, digamos, hicieron todo lo posible para reemplazar las clases presenciales por actividades de todo tipo en la virtualidad. La situación se prolongó mucho, era claro que no se podía seguir así. Yo, en efecto, intervine muchas veces tratando de llevar un poco de calma a una situación que empezó medio desaforada. Yo decía, estamos como si fueran los 100 metros llanos y esto es una maratón, o sea, no podés correr gastándote toda la energía en las primeras semanas porque esto va a ser largo, como en efecto lo ha sido y sigue siéndolo. Y me parece que durante el año ocurrieron muchas cosas. Por un lado, ocurrió un gran proceso de acomodación de las escuelas y de los docentes a la situación, que ha permitido que en una enorme cantidad de hogares de nuestro país haya existido una presencia de la escuela con sus actividades, con sus propuestas de distinto tipo, muy diferentes según cada nivel educativo, y por supuesto según los recursos de las escuelas y de los y las docentes, pero creo que lo que ha habido es muchísimo aprendizaje de cómo sostener una relación educativa, no solamente el vínculo con la escuela, sino actividades de aprendizaje en unas condiciones que, si me preguntabas hace un par de años, creo que te podría haber dicho, los docentes necesitamos mucho tiempo para acomodarnos a una condición tan mediada por las tecnologías, y lo que pasó este año fue mucha capacidad para adecuar la enseñanza con los límites que tiene este entorno, digamos, pero bueno, para adecuar la enseñanza a las condiciones de la no presencialidad, que sería ese el gran punto. La escuela es una institución que funciona bajo la idea de que concurren los docentes y concurren los estudiantes, y cuando eso no sucede hay que inventar otros modos de enseñar. Y ahora llegamos a fin de año con un escenario más esperanzador. También pienso que quizás hace 3 meses no podíamos anticipar
por ejemplo, la posibilidad bastante cierta de las vacunas que resolverían en buena medida el problema digamos, de juntar a la gente, que es lo que una escuela hace. Y me parece que además se tomaron muchas decisiones de orden político, educativo, normativas, protocolos, formas de acompañamiento y de capacitación que me parece dejan un escenario un poco más claro para el futuro. Ha sido un año súper interesante. Obviamente uno llega a esta instancia y supone, como pasa en muchos órdenes de la vida, que hay situaciones que llegaron para quedarse. ¿Vos pensás que algo de esta experiencia y valorando el trabajo de los docentes que tuvieron a la altura de las circunstancias en un contexto tan complicado, digamos, no, como aparato, digo, ¿no? Como sistema, ¿no? No estoy hablando de casos particulares, que hubo de todos los colores. ¿Vos pensás que hay algo de toda esta experiencia que de algún modo puede sedimentar en algo a seguir manteniendo al futuro o no? O la utopía del retorno a la escuela clásica se mantiene incólume como de algún modo ese deseo que se planteaba también a principio de la cuarentena y de la pandemia? Para hacer un vaticinio no me da, pero si me preguntas, o sea, no sé qué va a pasar, pero sí sé que hay algunas cosas que han ocurrido este año que sería muy interesante que pudieran mantenerse. Una de las cosas que pasó parece de lo menos importante, pero yo lo pongo entre lo más importante que pasó, es que ha habido unas nuevas formas de relación entre las escuelas y las familias o los adultos que se ocupan de la crianza de los chicos y las chicas, en un país donde había cierto deterioro de esa relación, en buena medida porque el discurso crítico, inclusive el discurso crítico de nosotros, los pedagogos, es un discurso que tiende a poner mucho el acento en lo que no funciona, lo que está mal, lo que hay que revisar, y entonces el discurso sobre la escuela siempre es un discurso de crisis, ¿no? Me parece que que ha sido un año de una importantísima crisis, la escuela ha sido una de las instituciones que ha funcionado para sostener buena parte de la vida social, digamos, ¿no? Uh-huh. La otra cosa es que sí me parece que hubo una acelerada incorporación de recursos para enseñar utilizando tecnologías por parte de los y las docentes, y yo creo que eso no se va a perder, creo que eso, dependiendo por supuesto de mejoras en el equipamiento y mejoras en la conectividad que van a seguir ocurriendo porque es una especie de proceso histórico que va en crecimiento, digamos. Yo creo que eso va a ser una incorporación más bien definitiva a la actividad escolar, sabiendo que en algunas cosas, vuelvo a decir, este entorno no funciona del todo bien y que sirve más para algunas cosas que para otras. La tercera cosa que me parece que llegó para quedarse es que los docentes tomaron muchas decisiones este año, han sido sumamente activos en la producción de materiales, de propuestas de trabajo, no se quedaron esperando alguna solución enlatada o centralizada, lo pueden haber hecho con los criterios más diversos, pero la evaluación que hizo el Ministerio Nacional de la Continuidad Pedagógica expresa que los docentes reconocen haberle dedicado muchísimo más tiempo a la preparación de materiales que lo que hacían habitualmente, lo que es lógico por las condiciones del contexto, pero esa toma de decisiones que hicieron durante todo este año a propósito de la enseñanza me parece que es algo que, si todo va bien, quedará ha llegado para quedarse, ¿no? Yo diría por ahí estas cosas que cerraría un poco con esta idea. Hay dos cosas que para los que no son docentes, para los que no trabajamos más relacionados con el sistema escolar, han quedado muy claras de esta pandemia y la escuela. La primera es que la escuela es un poderoso organizador de la vida social,
y que sin escuela se nos ha complicado todo. Se nos ha complicado el trabajo, se nos ha complicado la vida cotidiana, se nos ha complicado realmente todo. Ha sido una política de cuidado que los chicos y las chicas no fueran a la escuela, pero desbarata todo un conjunto de ordenamientos sociales que dependen de que las escuelas funcionen. Y me parece que la otra cosa que ha quedado en claro es que enseñar es una tarea especializada. Cualquiera que haya estado en casa tratando de ayudar a un niñito que se está alfabetizando se da cuenta de que alfabetizar es algo que requiere un conocimiento específico, y a mí me parece que eso debería contribuir a una mejor consideración de la tarea que hace el sistema educativo. Ahí hay una cuestión que planteas que es súper interesante. Yo creo que hubo otro momento así muy impresionante para tomar dimensión de lo que es el sistema educativo, y fue la crisis del 2001, 2002, donde en la escuela la población comía, básicamente, ¿no? O sea, una parte muy importante, y ahí se tomó el valor de la escuela como un artefacto del Estado que podía garantizar algunas otras cuestiones. Está bueno esto que planteas vos, de que siempre tenemos un discurso muy crítico hacia la escuela, naturalizando, podríamos decir, un montón de otras cosas que el propio sistema resuelve. Esto hasta de las rutinas, por decirlo así, las rutinas, los aprendizajes, la socialización, y hay veces que eso se naturaliza y queda de lado. Ahora, quisiera preguntarte, porque en general como que la discusión esta sobre el retorno o no retorno, que en algunos casos con muy mala intención se quiso vincular la presencialidad con las clases, de un modo muy malintencionado, pero que se vio muy afectado más por una discusión en nuestra zona, digamos, en el área metropolitana, en las grandes ciudades en general, pero no fue así en todos lados, y también me parece que amerita un balance. Aquellas escuelas que efectivamente cortaron un ratito, volvieron y tuvieron que volver a cortar. ¿Cómo lo ves? Esto digo para tener una mirada un poquitito más nacional y no solamente vinculada a lo que pasa en algunos kilómetros cuadrados, los mínimos, en la República Argentina. Sí, claro, a mí me parece que el discurso, a ver, la gravedad que tuvo al principio y durante los primeros meses la pandemia, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, le dio al área metropolitana de Buenos Aires mucha visibilidad, primero sanitaria, y entonces a partir de la visibilidad sanitaria, todo lo que viniera detrás. En efecto, en el área metropolitana de Buenos Aires no ha habido retorno a las actividades clásicas de las clases presenciales, aunque sí ha habido, tanto en provincia como en ciudad, la organización de algunas actividades educativas, no necesariamente escolares, digamos, ¿no? Pero en el conjunto del país la situación ha sido bastante variable. Sí hubo una primera etapa en la que todo el mundo permaneció en su casa, cuando salió el primer decreto de aislamiento preventivo y obligatorio. Por cierto, tardó mucho en salir de los decretos nacionales el artículo que establecía la suspensión de las clases presenciales, entonces eso ponía un límite normativo a la situación, pero independientemente de eso, los ministros, las ministras de Educación de todo el país vienen discutiendo desde el principio si se puede retornar a la escuela y bajo qué condiciones, y hay provincias de nuestro país donde en efecto hay actividad de clases presenciales, otras que han vuelto a la actividad y han tenido que volver a cerrar las escuelas como consecuencia del agravamiento de la situación sanitaria, digamos. Ha habido numerosos programas provinciales procurando la vinculación de aquellos que se encontraban más desvinculados respecto de la actividad escolar. Entonces el panorama no es, primero, no es que no hubo clases, porque hubo clases mediadas por otros recursos que van la tele, la radio, los cuadernillos y por supuesto las plataformas para encuentros sincrónicos, digamos, y el uso del WhatsApp y el uso de los videos y de los mensajes de audio, que fue, diría, el recurso principal. Ahí también la evaluación de la continuidad pedagógica dice la mayor parte de la conexión se mantuvo a través del WhatsApp, a través de los teléfonos celulares en general.
Y eso tiene que ver con que en Argentina en los últimos años hubo un crecimiento de la población que navega por internet, pero que navega con el teléfono celular. Entonces, alguien me decía el otro día, pero en las casas no hay una computadora para cada niño. Y sí, pero no, tampoco es el desideratum de la vida familiar que cada uno tenga una computadora para hacer actividades escolares. En todo caso, es necesario en un contexto como este, pero no es indispensable para sostener la actividad. Me parece que está bien tomar nota de que la situación ha tomado formas muy diversas según la jurisdicción, e inclusive dentro de una jurisdicción, algo así como por departamentos, ¿no? Si vos ponés como criterio, por ejemplo, bueno, pueden abrir las escuelas cuyos docentes no tengan que viajar de un departamento a otro para poder asistir. Por supuesto, no podés abrir todas las escuelas, pero podés abrir una cantidad, y eso es en parte lo que ocurrió en una gran cantidad de provincias de nuestro país. La otra parte, la parte preocupante del asunto, es que según la misma evaluación que hace el Ministerio Nacional, cerca de un 10% de la población escolar correspondiente a la educación obligatoria estaría o fuera, digamos, de contacto con la escuela, con un contacto muy esporádico. Por ejemplo, algo así como 550.000 chicos no tenían ningún contacto con la escuela, y otro 500.000 se contactaba 2 o 3 veces por mes. Ese es un 10% de la población escolar aproximadamente. Es mucho, es completamente explicable en estas circunstancias, pero habrá que hacer un trabajo muy, muy considerable con ese 1.000.000, digamos, para poder volver a vincularlos. Y eso también es parte de lo que ha estado ocurriendo, ¿no? La preocupación por los que, por las razones que fueren, no se pueden conectar con la actividad escolar, y las iniciativas de los gobiernos y las autoridades educativas para tratar de volver a conectarlos. Ha sido un año, vuelvo a decir, extraordinario, muy diverso en relación con todo lo que fue ocurriendo, y no debería quedarnos la imagen AMBA, digamos, ¿no? Que es, bueno, no hubo clases presenciales, hubo clases por otras vías, y eso es todo lo que pasó durante el año 2020, porque eso no es todo lo que pasó durante el año 2020, y porque además eso que estamos resumiendo como no hubo clases presenciales, hubo clases por otros medios, eso tiene un enorme valor educativo, y ha sido una forma de acompañamiento de los chicos y las chicas, que hay que imaginárselos durante meses sin salir o saliendo muy poco. Nos hemos pasado todo el otoño, todo el invierno y casi toda la primavera en casa, y no sé cómo es en la vida de un niño estar 8 o 9 meses casi sin salir de casa. Bueno, en ese sin salir de casa, la escuela, la actividad escolar, el contacto con los maestros, el contacto con los profes, en el caso de los adolescentes de secundaria, yo creo que ha sido un contacto con el mundo, un contacto con el afuera, ¿no? En síntesis, digamos, ahí tenemos la situación de los maestros, cómo aprendieron en función de la necesidad, que es un modo es cierto modo de la pedagogía también, ¿no es cierto? Resolver un problema, tantas capacitaciones sobre nuevas tecnologías, y a los bifes hubo que resolverlo este año más o menos de esa manera. Todo para la sociedad en su conjunto, un montón de funciones que cumple la escuela, que las tenemos naturalizadas, que no las ponemos sobre la mesa a la hora de evaluar el sistema, y preocupados por los contenidos, por los modos, por las formas, de algunas cuestiones que están como en la superficie. Ahora, seguramente volver con la frente en alto, uno supondría, no con la frente marchita como dice el tango, va a suponer, como bien decías vos, una serie de problemas. Vos recién decías, los chicos pasaron muchos meses afuera de la escuela. Esos meses para nosotros fueron largos, para un pibe de 7, 8 años fue una vida. A mí se me ocurre que va a ser bastante complicado recomponer esa rutina naturalizada por la sociedad, volverla a recomponer. ¿Vos cómo lo ves? ¿Y qué otros problemas ves con respecto a
la vuelta a la presencialidad? A ver, a mí me parece la escuela funciona en la vida de los chicos, tanto de los niños de iniciales de primaria como de los y las adolescentes de secundaria, funciona como un lugar de encuentro con otros. Es un clásico de la pedagogía, ¿no? Un lugar de salida de la casa, un lugar de conocimiento de otras personas, otros criterios, otras costumbres, otros valores. Y ese costado de la vuelta a clases va a ser muy interesante porque los chicos han vivido una experiencia muy, muy encapsulada. Ha habido como una especie de refamiliarización de las relaciones sociales, todo se ha vuelto doméstico, cotidiano, y volver a lo institucional que representa la escuela va a ser un trabajo. Pero la escuela ha hecho eso siempre, se las ha arreglado para hacerlo cuando ni siquiera era un dato en la vida de la gente que había que ir a la escuela, así que yo confío en que ahí va a haber capacidad para enganchar, para interesar, para volver a armar socialidad, ¿no? Y después está el desafío de que tomemos nota de que los chicos y las chicas van a volver en situaciones distintas. Y si antes de la pandemia decir cuarto grado no te aseguraba homogeneidad en la población, ahora menos, ¿no? De qué experiencias vienen los chicos, qué cosas han estado pudiendo aprender y qué cosas no, con qué cosas han enganchado y les han dedicado entonces más interés y cuáles no, inclusive como dicen varios de los especialistas que analizan estas cuestiones, qué procesos de aprendizaje sí se pudieron sostener en este contexto y qué procesos han sido más difíciles. Por ejemplo, la gente especialista en cuestiones de lectura y escritura dice, bueno, ha sido más fácil con la lectura y ha sido más difícil con la escritura. La gente de matemática te dice, y la parte del lenguaje simbólico en este contexto y con estos medios ha sido más complicada que lo que es cuando tenés tiza, pizarrón y podés escribir, explicar y decir. Por eso el valor que tienen los programas de la tele y otras maneras de restituir algo de la tiza, el pizarrón y alguien explicando lo que allí se está diciendo. Yo creo que va a haber que tomar nota de la diversidad de experiencias que los chicos han tenido en términos escolares y de la diversidad de experiencias que han tenido en términos de sus procesos de crecimiento, en un contexto donde ha pasado también de todo, donde sabemos, porque los datos lo indican, que ha habido cierto incremento de la violencia intrafamiliar, sabemos por la cantidad de contagios y de muertes que ha habido como consecuencia del COVID, que los chicos pueden haber experimentado enfermedad, muerte y por lo tanto también miedo, tristeza, dolor. Sabemos que ha habido un agravamiento de las condiciones de vida de muchos chicos y chicas, con lo cual pueden haber padecido sufrimientos de distinto tipo y angustias familiares que para los chicos están a la vista. En ese sentido yo creo que la escuela tiene que tener algo así como en primer lugar, antes que la cuestión curricular, que tiene toda la importancia, la cuestión de volver a plantearse como un lugar de encuentro, como un lugar donde se puede volver a ser niño, volver a ser adolescente, porque hay unos adultos que se ocupan y que pueden generar algún espacio para procesar todo esto. No debería ser una charla ocasional en un recreo, debería haber un lugar muy, muy importante para poder elaborar esta experiencia. ¿Vos podés notar algunas diferencias? En general, cuando hablamos de esto, nos focalizamos mucho en enseñanza primaria, por ahí un poco menos en la secundaria y en último lugar en la universidad. ¿Vos notás, digo, con todas las complejidades que esto trae, porque ya para hablar de la primaria tenés 244 variables, pero encontrás algún patrón que diferencie en los distintos niveles de educación la situación, o más o menos la misma situación se dio en todos los niveles? No, es muy distinta para mí en cada nivel educativo. Leía ayer que, por ejemplo, en el nivel inicial, los docentes trabajaron mucho más, siempre que se pudo, ¿no? Por supuesto, acá vienen todas las variables que vos decías recién,
trabajaron mucho más generando situaciones de encuentro, porque lo que veían más necesario tenía que ver con el encuentro, con que los chicos vieran otros chicos, con que pudieran hablar con otros, salir un poco del aislamiento en el que te pone no ir al jardín, digamos. Y en la otra punta de la escala educativa, digamos, si tomás el nivel superior, claramente es el nivel que se adecuó con más facilidad, no estoy diciendo sin esfuerzo, pero con más facilidad a las condiciones. En primer lugar, porque recibe y trabaja con una población altamente escolarizada. Uh-huh. Entonces, claro, restituir alguna rutina escolar mediando con alguna tecnología es mucho más sencillo. Decirle a un estudiante universitario, tenés que leer el capítulo 2 del libro tal, por supuesto requiere trabajo, pero no es lo mismo que preguntarte cómo hago para alfabetizar a un niñito de 6 años cuando no lo tengo conmigo en la escuela. Creo que las variables tienen que ver, o lo que explica en buena medida la variación, habría que pensarlo un poquito más, pero en principio diría, por un lado, la autonomía de los alumnos, de las alumnas, justamente como escolares, que es una autonomía que se va construyendo en el paso por la escuela y que no es lo mismo entonces en primaria que en secundaria, pero también las condiciones de trabajo y de organización de cada nivel educativo. El nivel que ha estado más complicado es el nivel secundario, porque, bueno, el otro día en un encuentro sobre educación y tecnologías, un profe que es egresado de nuestra universidad decía, bueno, y lo decía como la cosa más normal del mundo, yo tengo 18 cursos a mi cargo, 18 cursos. Un maestro, una maestra tiene un curso, 2, si tiene 2 turnos, 3, y además llega a dar clases en educación de adultos, pero es una minoría, digamos, ¿no? 18 cursos y para el pibe 12 profesores es una combinación mucho más complicada, y entonces ahí las cosas que funcionaron bien funcionaron cuando los profesores se pudieron distribuir un poco más el trabajo entre ellos, cuando se pudo organizar la población escolar con algún criterio que no fuera, tengo que estar con los 30 de los 18 cursos, las 800 horas por semana que doy clase. Y por otro lado, la tercera cuestión que me parece que puede explicar un poquito es la disponibilidad o el acceso de los chicos de las diferentes edades, no solamente de los diferentes sectores, sino de las diferentes edades, a la conectividad y al equipamiento. Sin embargo, esto se ve contrariado por el hecho de que los que más se han desconectado son los y las estudiantes de secundaria, que uno podría pensar que comparado con un niño de la escuela primaria, es más probable que tengan un celular y es más probable que sea de uso personal. Pero es probable que lo hayan usado para otras cosas, no para contactarse con la escuela, digamos, ¿no? No, es decir, tenés en una pestaña la tenés a la profesora de química y en otra pestaña Netflix. Y se complica, digamos. Se complica, no es el recreo. No creo que sea algo muy sencillo. No, porque obviamente, además, sí. Una cosa que más digo, yo creo que debe haber sido de las cosas más difíciles ser adolescente en esta pandemia. Y no poder salir, y no poder estar con otros, cuando es, como todos sabemos, un momento de la vida de que, nada, estás aprendiendo cosas de vos mismo y de los otros gracias a que te vas de tu casa, digamos, ¿no? Entonces, esperar además que inviertan buena parte del tiempo en la actividad escolar ya es mucho. Son escapes razonables, diría yo, ¿no? Obviamente, durante esta pandemia y en toda esta situación, también, como aparecen todas estas cosas buenas que estábamos hablando en el balance, también se ven más evidentemente algunos problemas que efectivamente tenemos, crisis que son preexistentes. ¿Vos pensás que hay algún elemento en particular que se haya puesto más sobre la mesa en este contexto como para prestarle atención? A ver, yo creo que, primero, que si esto hubiese ocurrido hace 15 años, nosotros no habríamos tenido la posibilidad de que pasaran las cosas que pasaron. Digo, para decirlo del lado de lo bueno, digamos, ¿no? Pero también es cierto que
nosotros no estábamos preparados para la situación que se planteó y podríamos haber estado mejor preparados. El otro día leía un blog de un profe español muy conocido en el campo educativo, se llama Mariano Fernández Enguita. Él decía, ando buscando por acá como lo decía, una pandemia imprevisible, decía él, ha traído la brecha previsible. Lo que trataba de decir es esto que nos está pasando, que es los grupos que no tienen conectividad y equipamiento. Los que teniendo conectividad y equipamiento conocen ciertos usos, pero nada de los usos educativos. Y los docentes, las docentes que no estaban especialmente preparados para trabajar en estas condiciones, eso se podía prever, y lo único que hizo la pandemia es revelarlo, ponerlo más claramente de manifiesto. La otra cosa que me parece que puso de manifiesto, que también la sabíamos, pero lo hacen muy claro ahora, es que, como decía hace un ratito, las condiciones de organización de las escuelas según los niveles educativos son muy, muy diversas, y que ha sido más fácil en los niveles de la educación obligatoria. La educación superior es otra cosa. Ha sido más fácil cuando vos tenés un docente o dos a cargo de un grupo, que cuando la experiencia educativa se fragmenta para el sujeto entre 12 docentes y para los docentes con 600 estudiantes. Esa experiencia que no funciona tampoco en la presencialidad, que tiene muchos problemas en la presencialidad, se ha hecho muy, muy clara en este contexto. Me parece que iría por ese lado. Después, por supuesto, vuelvo a decir, para mí se puso muy de manifiesto que sin la escuela, la sociedad como la tenemos organizada no funciona muy bien. No funciona. Y aunque muchas cosas, inclusive muchas formas de trabajo, han pasado con cierta fluidez a estas formas de eso que llaman a veces teletrabajo, digamos. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo acá nosotros, ¿no? Que es poder grabar el programa sin estar en el mismo sitio. Bueno, no todos los trabajos se pueden resolver de esa manera, ni todas las partes de todos los trabajos se pueden resolver de esa manera, y entonces necesitas, en un contexto donde hay niños, niñas y adolescentes, instituciones en las que ellos puedan estar cuidados, y además con el plus que se supone que da la escuela, que es el plus de poder aprender, ¿no? Ahí aparecen, ya para ir cerrando, Flavia, ciertos o grupos de padres o incluso docentes también muy preocupados por el avance curricular, por los contenidos de la escuela, ¿sí? Eso va a pasar, cuando se vuelva a la escuela, va a aparecer como un problema importante. Y a eso yo lo mezclo con esto que decías vos del recibimiento, más amoroso, por decirlo así, y de recomponer los lazos que quedaron tan dispersos a lo largo de este año. ¿Qué le dirías vos, digo, para ir cerrando, tanto a los docentes como a los papás, que a veces se ponen un poco inquietos también con este asunto, con el tema del avance o no dentro de los contenidos? O sea, yo lo que diría es, ha sido un año extraordinario, hay que tomárselo con calma, no hay nada que no se pueda recuperar en condiciones de enseñanza adecuadas. Yo he leído algunos análisis muy delirantes que dicen cosas como, por ejemplo, que perder 2 meses de clase equivale a perder un año de actividad escolar. Es una reflexión que no tiene el menor sentido, o sea, es contradictoria en sus propios términos, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, calmarse un poco. Creo que se ha puesto un poquito en discusión si las escuelas tienen que lograr exactamente las mismas cosas con todos al mismo ritmo. Eso está en discusión. Hay una pregunta sobre qué es lo importante, qué es lo sustantivo, qué es lo que no podemos dejar de hacer, los aprendizajes que no podemos dejar de proveer. En ese sentido, hubo un esfuerzo de las autoridades educativas por producir lo que se llama un marco para la adecuación curricular, que es una especie de marco para priorizar, para definir, bueno, es por acá, digamos, es poniendo el acento en estas cosas. Es un documento que está nivel por nivel, modalidad por modalidad, con lo cual es muy orientador para las escuelas.
Y yo creo que lo que importa es que los chicos, cuando se pueda, vuelvan a las escuelas, que las escuelas tengan esto que vos bien nombraste como un recibimiento amoroso, sí, un recibimiento amoroso me parece que es una buena manera de decirlo, y vuelvan a generar la dinámica de aprender con otros, de que un maestro te explique, que esté mirando cuando vos haces y aparezca el ajuste oportuno, la intervención en el momento en que se requiere, que es lo que este año fue más difícil de producir, ¿no? Es posible que vayamos hacia modalidades crecientemente combinadas de la vieja presencialidad tal y como la conocíamos y de algunas cosas que los chicos y las chicas hagan de manera más autónoma, lo que no quiere decir que las tengan que hacer en casa, pero me parece que sí podría ser perfectamente que la propia escuela deje de pensar que todo lo que les ocurre a los chicos en la escuela tiene que estar bajo control y, y cuidado, digamos, y atención de los y las docentes, y que puede haber más autoorganización de los chicos y las chicas, más trabajo autónomo y más colaboración entre pares, que es algo que está muy bueno que los pibes lo puedan aprender. Flavia, te quiero agradecer mucho, Flavia Tedeschi, esta charla que hemos tenido hoy, balanceando este 2020 inesperado, no solamente inesperado el año pasado, sino esperado casi mes a mes, cuando conforme iban pasando las cosas, se iban dando los replanteos, y también que fuimos sufriendo muchas pruebas también, algunas pruebas que salieron muy exitosas, otras que no tanto, otras que hay que replantear, y me parece que, viste que al principio de la pandemia se decía, el mundo va a cambiar después de la pandemia y va a ser un mundo más solidario, menos solidario. Yo no sé si a nivel macro puede pasar eso. Lo cierto es que en un montón de prácticas probablemente dé para ciertos replanteos, por ahí no un cambio general, pero sí una serie de cambios en instituciones, en sistemas, en relaciones, en valoraciones, en ponderaciones que estaban naturalizadas, y está bueno tomar un poco de distancia y verla de otra manera. Así que muchísimas gracias, Flavia. No, a vos, al contrario, y un saludo a todos los y las docentes que puedan estar mirando el programa, mi reconocimiento y el reconocimiento de muchísima gente al trabajo que han hecho en este año. Y nos encontraremos la semana que viene charlando de algunas otras cuestiones. En el caso de hoy, educación, repetimos el tema. No es lo mismo, si usted ve el programa de marzo, decíamos otras cosas en algunos aspectos, parecía que todo ya se resolvía. Y bueno, y seguiremos pensando sobre estas cuestiones, estos cambios que sufrimos en nuestra vida y que hace que nosotros también tengamos que reflexionar sobre nosotros mismos. A veces solamente esperamos que el gobierno, que el Estado, que las corporaciones resuelvan nuestra vida, pero a veces también la resolvemos nosotros, con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestras familias, etcétera, etcétera. Así que nos encontraremos la semana próxima aquí en Periscopio, en UniTV. Ha sido un placer. Adiós.